Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. No, no es cierto. Voy a tratar de ir rápidamente porque quiero mostrarle algo que el Señor pone en mi corazón hace unos días atrás y yo pude entender algo en esto, la necesidad que nosotros tenemos, porque a veces oímos esa palabra que usted va a ver aquí, pero como que nos pasa por alto a veces, ¿verdad? O la pasamos por alto o no le damos la importancia necesaria. Pero quisiera llevarlo a este tema, no sin antes leerle lo que ahí está. Dice, me haces descansar en verdes pastos, y para calmar, dice, mi sed me llevas a tranquilas aguas, según la traducción, la TLA, ¿verdad? En el Salmo 23:2. Amén. Es en lugares de delicados pastos me haces descansar, y junto a aguas de reposo me pastoreas. Amén. Bellos lugares esos, ¿verdad? Ok, quiero entonces platicar con usted acerca de esto. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Amén. Dígale al que tiene al lado suyo, Dios honra a los que le honran. Así, sencillo. No le puse otro tema porque, es decir, no le puse otro título porque así debe de ser. Dios honra a los que le honran. Entonces, para empezar, una de las cosas que yo quiero decirle es que la palabra honra aquí, y quizá vamos a iniciar con este verso de una vez. Vamos a entrar por razones de tiempo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa, hablándole a Elí, ¿verdad? Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Mire qué tremendo, ¿verdad? Bueno, si usted lee los versos anteriores, se va a dar cuenta que Elí obviamente era del linaje de Aarón, de los levitas, pues. Entonces, pero él, pues lastimosamente empezó a hacer cosas que no honraban a Dios. Entonces el Señor viene y pronuncia o promulga esto sobre la vida de aquel hombre y le dice, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Y eso es tremendo. Que nosotros vamos a recibir honra si nosotros honramos a Dios. Amén. Ahora, y los que me desprecian, dicen, serán tenidos en poco. Tremenda sentencia la que Dios le dio a este hombre. Tremenda sentencia la que Dios le dio a este hombre. Y yo espero que nosotros tomemos esta parte, la parte verdecita para nuestras vidas, ¿verdad? Solamente. Porque yo honraré a los que me honran, nada más. La otra parte no. En el verso 29, quizás sea un poquito, o más bien, quisiera llevarlo primero al significado de la palabra honrar, o la palabra honra, viene del Hebreo 35:13, en este pasaje, que es la palabra kabad o kabed, significa sentir peso. En el sentido malo, significa cargoso, severo, obtuso. O en sentido bueno, significa, oiga, numeroso, rico u honorable. Eso es lo que significa en el sentido bueno. Causativo de hacer más pesado, dice, en los mismos dos sentidos. Entonces, digamos, en uno podría leerse algunas cosas como abrumar, acumular, agravar, arreciar, causar, cegar, dar, distinguido, endurecer, estimar, fuerza, gloria, gloriarse,
glorificar, glorioso, grave, gravoso, honor, honorable, honra, honrado, honrar, ilustre, insigne, jactarse también, molestia, multiplicar, noble, pesado, pesar, renombrado, riquísimo, tapar, vejez, venerar. Todas esas connotaciones están incluidas dentro de lo que es honra. Ahora, para ir aclarando un poquito más esta situación, quiero leerle entonces, en ese mismo pasaje, si usted lo tiene, en primer libro de Samuel 2:30, quiero que vaya conmigo al 29. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Mire qué tremendo. Mire la instancia, el por qué es que Dios sentenció a este hombre y a toda su casa, no solo a él, a toda su casa. Y has honrado, dice, a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mire qué tremendo. Porque Dios había enviado, y por eso cuando hablamos de las ofrendas, y claro, no estoy solamente hablando en el sentido de las ofrendas monetarias que se dan en este tiempo, estoy hablando de las ofrendas que nosotros mismos somos, porque usted es una ofrenda viva, ¿verdad? Ok, recuérdense que Dios lo primero que ve es el corazón, antes que la ofrenda, porque así lo hizo con Caín y Abel. Dice que él vio a Abel y a su ofrenda, y vio a Caín y a su ofrenda. Amén. Entonces Dios había mandado a dar ofrendas para él, pero una parte importante de la ofrenda es que habían ciertas partes gruesas, la grosura, lo gordo de lo que se sacrificaba en cuanto a animalitos, y habían otros tipos de ofrendas de cereal y que también se ofrecían, y Dios da las especificaciones exactamente de lo que le pertenecía a él, amén, de lo que era para él. La otra parte era para poder cubrir los pecados de quien daba su sacrificio, y había una cierta parte que le correspondía al sacerdote. Amén. Pero estaba bien específico qué era lo que Dios tenía en cada ofrenda, qué se tenía que dar, qué se tenía que ofrendar para el perdón de pecados o para el cubrimiento de los pecados, qué se tenía que dar a él y con qué se quedaba el sacerdote. Amén. Entonces, la situación está en que este hombre, hermano, Elí, dice que él dio mayor honra a sus hijos más que a Dios. Dio mayor honra a sus hijos más que a él. Y entonces aquí es donde quiero yo iniciar de una vez. Si la Biblia dice que Dios honra a los que le honran, porque ahí está, ¿verdad? Porque yo honraré a los que me honran. Entonces, aquí yo quiero decirle que nosotros debemos de tener cuidado de poder honrar a Dios por sobre todas las cosas y aún más que a nuestros hijos. Y cuando habla más que a nuestros hijos, eso no quiere decir que nosotros no amemos a nuestros hijos, sino que lo que Dios está diciendo es que lo que no supo aquel hombre fue enseñarles la manera, porque ellos eran sacerdotes, ellos eran levitas, ellos estaban sirviendo dentro del templo. Entonces lo que no hubo, hermano, en aquel hombre fue diligencia para poder enseñar a los suyos y hacer distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Sí me doy a entender? Entonces, si algo es importante es que nosotros enseñemos, hermano, a nuestros hijos, y lo voy a poner de este lado mío,
Si algo me es importante y necesario es enseñarle a usted la diferencia entre lo santo y lo profano. La diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Basado obviamente en la palabra del Señor. Entonces, nosotros, hermanos, debemos de honrar a Dios con poder escuchar, con poder, hermano, poner atención. Y ahorita le voy a enseñar otro pasaje. Nosotros honramos a Dios cuando enseñamos a los nuestros y nos enseñamos a nosotros mismos por las Escrituras y nos dejamos enseñar a nosotros mismos, hermano, por las Escrituras, que lo santo le pertenece a Dios y que nosotros debemos de actuar basado en lo santo. Y lo que no es santo, entonces, nosotros debemos de desecharlo. Ahora, si vamos un poquito más a esto, nos vamos a dar cuenta, hermano, que aquel hombre, hermano, empezó, dice, a hacerse, cuando ya murió, cuando él cae, dice que él era un hombre pesado, era un hombre gordo. Y eso implica entonces que aquel hombre tenía prácticamente una pereza espiritual. Ya no se podía él ni siquiera levantar porque estaba solo sentado a una silla en la entrada del tabernáculo. Y lo más tremendo es que eso nos deja ver que nosotros dejamos de honrar a Dios cuando solamente nos quedamos en la parte externa y no entramos donde está la gloria del Señor. Aquel hombre ya no ofrecía dentro del lugar santísimo, ni siquiera pasaba al lugar santo, donde estaban el candelero, ¿verdad? Que es la lámpara o la luz o los 7 espíritus de Dios que se ministran o que deben de ministrar en un lugar. Tampoco ministraba allá donde estaban los 6 panes de un lado y 6 del otro, porque eran 12, es decir, el gobierno de Dios sobre de él prácticamente lo había menospreciado o desechado y por tanto no pudo trasladar eso a sus hijos. Además, había prácticamente dejado de leer, de escudriñar las Escrituras, porque los 6 panes, cuando los ponemos juntos, son 6 y 6, son los 66 libros de la palabra, ¿verdad?, de la Biblia. Entonces nosotros necesitamos, y también, además de eso, había un altar de incienso, hermano, en esa parte, es decir, las oraciones. Aquel hombre ya no oraba, y por eso dejó de honrar a Dios, y le dio mayor honra a los suyos. Entonces, déjeme decirle algo, yo entiendo que nosotros, hermano, tenemos que tener tiempo con los nuestros, definitivamente que sí. Pero nosotros debemos de enseñarle a ser responsables, y yo debo enseñarle a usted a ser responsable. El tiempo que nosotros tenemos para Dios es para Dios. ¿Sí me doy a entender? Entonces, por ejemplo, digamos, yo no estoy en contra de que usted tome su tiempo para vacacionar, su tiempo para ir, su tiempo para disfrutar, pero cuando usted termine de su tiempo para vacacionar y para disfrutar, no se olvide del tiempo de Dios. ¿Sí me doy a entender? Porque eso es santo, eso es honrarlo a Él. Yo sé que no es popular lo que le estoy diciendo y tal vez le voy a caer mal con esto, ¿verdad? Pero mi interés es que nosotros entendamos que debemos de honrar a Dios. La familia para mí es muy importante. Y para Dios es más importante, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, hablando en Efesios 3, dice que él dobla sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ven? Entonces, para Dios la familia es importantísima, pero nosotros tenemos que saber honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro tiempo, y enseñarle a los nuestros a que ellos también deben de hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Ok, lo voy a dejar ahí porque tal vez estoy poniendo el dedo un poco en la llaga y lo difícil a veces es que piensan que le estoy tirando a alguien en específico, ¿verdad? Pero usted ya sabe que yo no soy así, ¿verdad? Usted sabe que la tirada es
parejo. Ok, incluyéndome. Amén. Así diga como ovejita, diga incluyéndome, ¿verdad? Ok, entonces nosotros debemos de buscar honrar a Dios en todo tiempo. Amén. Honrar a Dios en todo tiempo. Y enseñarle a los nuestros la honra que debe de haber para Dios. Amén. Ok. Tal vez estos pasajes nos van a ir aclarando un poco más. Jueces 9:9 dice, mas el olivo le respondió. Esta es una parábola que aparece ahí en Jueces, hablando de los hijos de Gedeón. Mas el olivo le respondió, he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres, para ir a ondear sobre los árboles. Ese era usted puede leer toda la parábola y se va a dar cuenta que le hablan a la vid, le hablan al olivo, para que gobierne sobre los árboles, y al final es la zarza la que dice, vénganse, yo los voy a cobijar, yo los voy a... La zarza, ¿qué les podía extender, hermano? Imagina usted una zarza frente a un olivo, frente a una vid, frente a un roble. Pues no le puede dar sombra, es imposible. La zarza es un bush, ¿verdad? Un chiribisco, un pedazo de rama. Pero cuando vemos al olivo aquí, esa palabra, he de dejar mi aceite. Esa palabra aceite es la palabra que se utiliza para decir gordura o grosura. Es decir, la palabra es la palabra deshen, así se escribe. No sé si así se pronuncia, pero es la palabra deshen. Viene del hebreo 1878, usted lo puede ir a buscar. Y significa gordura, abstractamente es gordura. Igualmente, figurativamente, dice abundancia, específicamente las cenizas grasosas de los sacrificios, la abundancia, el aceite, la ceniza, la grosura. Entonces, aquí, cuando yo estaba leyendo esto, venía a mi mente y a mi corazón lo siguiente. Se recuerda que hubo un momento en el que precisamente, y déjeme ver si lo apunté por aquí, si no tal vez si me ayudan a buscarlo, Samuel habla y dice, creo que es Samuel 12, o primer libro de Samuel 12, o 15, dice la Biblia que le habló a Saúl y le dijo, porque mejor que los sacrificios es la obediencia. ¿Se recuerda? ¿Y qué otra cosa le dijo? Y prestar atención es mejor que las grosuras, que es esta palabra aceite, o esta palabra deshen, ¿verdad? Que está ahí. Entonces, cuando se habla de este aceite, y el olivo dice que con ese aceite, ¿qué pasa? Se honra a Dios. ¿Lo tiene ahí, hermano Angelito? Leámoslo, por favor. Ahí viene el micrófono, así para que. Dice, y Samuel dijo, se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia. La voz del Señor, he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ok, entonces el prestar atención que la grosura de los carneros, era de donde salía ese aceite también, que es lo mismo que salía aquí, del olivo, el aceite. Entonces, comparativamente, hermano, lo que estaba diciendo aquí en esta parábola, el olivo, es que con ellos se honra a Dios. ¿Con qué cosa se honra a Dios entonces? Con prestar atención. Con prestar atención. Claro, con obediencia sí, pero ahí dice que es específicamente, aquí está hablando, y dice el aceite, esa grosura, ese aceite que emana, hermano, es para honrar a Dios. Porque también las grosuras eran para honra de Dios, que eran lo que se comían los hijos de Elí. Por eso les dijo el Señor, que tú has honrado más a tus hijos que a mí, por cuanto ellos agarraron la grosura que a mí me correspondía, para darme honra.
Entonces, hermano, nosotros vemos aquí lo siguiente, que al referirse al aceite se refiere a grosuras también, es lo que le estaba diciendo, y quiere decir poner atención. Entonces, mire, eso nos remite a nosotros, hermano, aquel pasaje cuando el Señor Jesús llegaba a la casa de Marta, María y Lázaro. ¿Se recuerda usted, verdad? Allá en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, habla que el Señor Jesús llegaba a Betania, me parece que era la ciudad, si no estoy mal, y si no, pues corrobórele usted. Y al llegar ahí habían tres personajes. Uno era Marta, el otro era María y el otro era Lázaro. Pero cuando llegaba el Señor Jesús, Lázaro se iba. Así que ese ni atención ni obediencia, de plano. Marta empezaba a hacer chuchitos, tamales, pozole y demás, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Riguas, pupusas, etcétera, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a los plátanos, los maduros, etcétera, ¿verdad? Empezaba a hacer de todo para comer. Pero ella le faltaba atención a lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Pero María, dice la Biblia, que se sentaba a los pies de Jesús. ¿Y qué hacía entonces? ¿Ah? Fíjese que el Señor Jesús dijo algo, y tal vez si me buscan ese pasaje, se lo voy a agradecer. Dijo, María ha tenido la mejor parte, la mejor porción para su vida. ¿Pero a causa de qué? De poner atención. Entonces, mire, si algo es interesante es que nosotros honramos a Dios cuando ponemos atención. Sí, porque usted y yo, bueno, no usted y yo, pues sí, no, hablemos de alguien que está por allá, ¿verdad? Allá en el planeta X, el señor X le pone atención al señor doble X, o más bien no pone atención cuando el señor doble X está predicando. Entonces, pero puede estar presente y al mismo tiempo puede estar ausente, porque su mente empieza a ser trabajada aparentemente con las cosas, no, sin el aparentemente, empieza a ser trabajada por las diferentes circunstancias que le están rodeando. Entonces, digamos, y por eso en alguna oportunidad decía el apóstol Sergio, y algo que a mí me gustó, ¿verdad? Yo respondo por lo que yo digo, no por lo que usted entiende. Porque si usted pone atención, entonces definitivamente que usted va a entender lo que yo estoy diciendo. A través de la palabra, pues, ¿verdad? Obviamente. Pero si yo estoy pensando, por eso dice la Biblia que una de las cosas y la parábola del sembrador es algo extraordinario. Una de las cosas es que los afanes de esta tierra muchas veces no nos permiten a nosotros honrar a Dios. Porque empezamos a pensar. Estamos pensando en que, les dejé pendiente aquel trabajo. ¿Será que me va a pagar este señor que me debe? ¿Será que voy a tener 40 horas esta semana? Tengo aquel bill pendiente. Y entonces, porque usted puede estar aquí, sentadito. Y tal vez hasta está así, ¿va? Pero su mente y su corazón, solo el Señor sabe si realmente está poniendo atención. Solo el Señor sabe si las grosuras que usted le trajo son o no agradables a Él. Por eso Dios honra a los que le honran. Y es que la honra es, dijimos, riqueza. Riqueza, no estoy hablando de la riqueza de la tierra solamente, estoy hablando primeramente de las riquezas de arriba, que traen como consecuencia las riquezas de abajo. Amén. Entonces, pero si usted y yo no ponemos atención, hermano, no estamos honrando a Dios. No podemos honrar a Dios. Y por eso es
y quiero que me capte esto. Yo cuando veía esto decía yo, Dios mío, con razón nosotros estamos muchas veces como estamos. Y no pasamos, no, como decía mi papá, de sope a gavilán no pasa. ¿Por qué? Porque, hermano, sencillamente no estamos honrando a Dios con el poner atención. A veces tenemos el mismo problema en casa porque no hemos puesto atención. Y volviendo a María y a Marta, hermano, usted se da cuenta que las dos tenían el mismo problema. ¿Verdad que sí? ¿Cuál era el problema que tenían? ¿Se recuerda cuál era el problema que tenían? No, tenían un problema. O en un momento determinado llegaron a tener un problema las dos. La muerte de su hermano. Porque ¿qué hacían? ¿No acaso por eso mandaron a llamar al Señor Jesús? Las dos tenían el mismo problema en un momento determinado, pero ¿quién la resolvió? O sea, ¿quién tuvo los argumentos para resolverlo? Para que el Señor lo resolviera, pues. María. ¿Por qué? Porque ella lo había honrado. ¿Acaso no fue lo que el Señor Jesús cuando llegó, hermano? ¿Quién le salió primero al encuentro? Marta. Pero como no lo había honrado, entonces el Señor tampoco la pudo honrar. Es decir, no le pudo dar la riqueza de poder sacar a su hermano de en medio de la muerte, resucitarlo. Pero gracias a Dios, en esa familia había una que había puesto atención y que honraba a Dios. Entonces su problema le fue resuelto. Entonces, si usted vino con su esposa, o su esposo, o sus hijos, dígale, pongamos atención. Sí, pongamos atención, porque a uno de los dos, hermano, puede salvar la situación. Hermano, yo vine solito, pues entonces ponga atención. Yo se lo digo, ponga atención. Porque, hermano, Dios nos va a nosotros a honrar en las diferentes circunstancias delante de nuestros adversarios. ¿Acaso no es lo que la Biblia dice? Él pone mesa delante, o adereza mesa delante de los ¿qué? De los angustiadores, delante de mis enemigos, de los que me angustian, de los que muchas veces me dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Por qué tu Dios no te ayuda? Pero de eso tenemos mucha culpa nosotros, porque no hemos honrado a Dios, hermano, con la grosura, con nuestro aceite, con el poner atención. A veces solo salimos diciendo, ¡ala, qué mensajón! ¡Ala, qué poderoso! Y voy a decir algo. Yo no me opongo a que usted oiga a los ministros, amén. Pero no los oiga por oírlos, no los oiga para decir, ¡ala, qué tremendo mensaje! ¡Ala, qué poderoso! ¡Ala, esto lo tiene que oír mi suegra! ¡Esto lo tiene que oír fulano! ¡Esto lo tiene que oír mengano! No. Si usted va a oír, hermano, agarre la parte que le corresponde poniendo la atención, honrando a Dios. ¿Para qué? Para que entonces llegue la honra de Dios a su vida en el momento en el que usted y yo lo necesitamos. ¿Amén? Ok, bueno, entonces, poner atención es honrar a Dios. Es derramar ese aceite sobre el Señor. Cuando nosotros derramamos nuestra atención para con el Señor, si lo puedo llamar así, porque dice que María se puso a los pies, entonces haga de cuenta que se derramaba delante de Él y escuchaba y le ponía atención a lo que Él decía. Fíjese que lo más tremendo es que las dos le dijeron las mismas palabras, pero la situación es que el Señor honró a María. Y eso es lo que a mí me llamó la atención. Porque cuando usted lee el pasaje, se va a dar cuenta que las dos dijeron lo mismo. Si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Claro, María viene y le dice, sí, pero el Señor viene y le habla y le dice, porque que Él es la resurrección y la vida. Y que ella podría ver el poder de Dios. ¿Verdad? Y ella le dice, sí, le dice, pero eso va a ser al final de los tiempos. Entonces no había puesto atención. Porque Él, saber cuántas veces no le había dicho o no les había dicho que Él es la vida.
pero para ahorita, para ese momento. Sin embargo, María sí había puesto atención y por eso fue que el Señor dijo, ¿dónde está tu hermano? Vamos a levantarlo. Amén. Porque eso es honrar a Dios. Cuando usted se derrama delante del Señor, es decir, se pone a sus pies y lo escucha y oye atentamente a la voz del Señor. Por eso es que el primer mandamiento en tiempo es, oye, oh Israel, el Señor tu Dios uno es. Entonces lo principal que nosotros tenemos que tener es oír, pero oír inteligentemente y ahora le añadimos atentamente. Amén. Y seguramente Dios va a hacer lo que tenía, lo que tiene y quiere hacer en medio de nosotros. Amén. Ok, sigamos, rapidito. Ya voy a terminar, 2 minutos me faltan. Y quizá no terminemos. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces la pregunta aquí es, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué cosas? Para ser un instrumento de honra al Señor. Bueno, desde el versículo 14, usted y yo debemos de empezar a leer. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Mire, hermano, por ejemplo, el apóstol Pablo valga la redundancia, nos ejemplifica y nos dice que el asunto del velo en la mujer. Él dice, bueno, pues nosotros, yo esto lo digo por vía de concesión, y empieza a hablar y a decir, toda mujer que ora o profetiza que se cubra. Eso es lo que dice, ¿verdad? Básicamente. Pero al final hace una aclaratoria y dice, pero si alguno quiere contender por estas cosas, pues mejor dejémoslo. Porque nosotros no acostumbramos a estar contendiendo. Eso es lo que él dice. Si quieren tomarlo, pues adelante. Pero si no, ¿para qué me voy a poner a discutir? Y eso es lo que le está diciendo aquí a Timoteo. Y le dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Mire, cuando haya alguien, hermano, que empiece a decirle, pero ¿y por qué dicen esto? ¿Y por qué dicen tal otra cosa? Pero es que esto no es lo que dice la Biblia, esto es lo que... Y le empiecen, hermano, a refutar y así. Mire, ¿sabe qué? Mejor dejémoslo ahí. Si usted quiere entenderlo, gloria a Dios. Si no, pues, dele, ¿verdad? Si otra cosa es lo que usted siente, es lo que dice el apóstol Pablo, si alguna otra cosa, algún otro sentir tienen ustedes, alguna otra cosa les hace sentir el Espíritu, adelante. Pero ¿para qué me voy a poner yo a pelear con alguien? Si eso solo dice que es para perdición de los oyentes. Es decir, si yo me pongo aquí con el hermano Angelito a refutarle y él a mí y todos ustedes están alrededor, ¿qué va a pasar? ¿O qué es lo que ha pasado? Sencillamente la gente dice, para ser como esos cristianos. No, hombre, ¿para qué quiero yo ser como esos cristianos? Por cualquier cosa se viven discutiendo ahí. Entonces mejor nosotros, mire, cada uno en su surco, hermano. Y tranquilo, Dios nos va a corregir la plana a todos. Amén. Pero no nos pongamos a discutir con nadie. Eso es ser un instrumento de honra. Y Dios honra a los que le honran. Dice que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es ser un vaso de honra. ¿Qué más? Verso 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan la fe de algunos.
Evitemos. Si nosotros no sabemos, mire hermano, le voy a decir algo. Hay ministros de Dios que Dios los puso, les ha dado sabiduría sobre ciertos temas. Si usted y yo no controlamos, como se dice por ahí, esos temas, ni se meta. Porque lo único que va a hacer es hacerse bolas y hacer bolas a los demás. Entonces mejor solo aprenda, ponga atención y tranquilo. No sé, que no le dé ansiedad, ¿verdad? Es que lo que pasa es de que, hermano, la guerra espiritual, escatología y todo, amén, está bueno. Mire, agarremos nosotros la parte que nos corresponde y vivámosla. Lo que entendemos, vivámoslo. Pero lo que no, ni se meta, ni vaya. Porque aquellos que no entendían, hermano, lo que en el nombre de Jesús, pero no el que predica Pablo, sino que la autoridad que tenía el apóstol, los terminaron arrastrando. ¿Sí me doy a entender? Entonces, honramos a Dios cuando somos vasos de honra, cuando nosotros tomamos lo nuestro, lo vivimos y entonces sí lo podemos exponer. Pero exponer algo que usted ni yo hemos vivido, no hemos entendido, es para perdición de otros. Amén. Entonces, seamos vasos de honra. Y dice que se desvía, porque Himeneo y Fileto dijeron, no, es que la resurrección ya se dio. Y entonces, ¿qué pasó? Trastornaron la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, dice el apóstol, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, usted y yo no nos preocupemos. Dios sabe quiénes son sus ovejas. El Señor sabe quiénes van a llegar y quiénes no van a llegar. Nosotros procuremos que si sabemos que somos del Señor, entonces vivamos conforme a lo que Él nos está revelando a cada uno de nosotros. Si Dios nos está metiendo, hermano, en este momento, a este tiempo, metámonos a este tiempo de Dios. Amén. En este reposo de Dios donde escuchemos su voz. Porque en el reposo de Dios escuchaba la voz de Dios. Allá en el huerto de Edén era un reposo total. Amén. Una tranquilidad, una paz. El Señor había rodeado al hombre de todo lo que necesitaba. Así que por la mañana y por la tarde escuchaba al Señor. Entonces nosotros, hermano, debemos de buscar entender que el fundamento de Dios está firme, ese no se mueve, y que conoce el Señor a los que son suyos, y oiga esto. Y la otra parte del sello es, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Apartémonos de iniquidad, apartémonos de lo malo, consagrémonos al Señor y hagamos esto. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Lo voy a dejar ahí por razones de tiempo, aunque hay otras cosas más que le quiero enseñar, pero lo vamos a hacer otro día. Amén. Además del tiempo, pues ya veo que algunos están cansaditos. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a suplicarle al Señor que Él nos ayude para honrarle, para poner atención, para no meternos, hermano, a buscar pleitos, ni disensiones, ni discusiones. Ahora tan fácil que es que todo el mundo ahí alegue por medio del internet, ¿verdad? Usted pone una cosa y ahí siempre hay alguien que le pone algo. No, es que lo que pasa es que la Biblia dice tal cosa. Y mire, lo peor que podemos hacer es responder. Entonces mejor tranquilo, si usted va a poner algo ahí, de una vez le digo algo. Por favor, si usted pone algo en el Facebook, si usted pone algo por internet, hermano, seguramente va a haber alguien que le quiera llevar la contraria. No le responda, no le responda. Eso es lo que Dios puso en su corazón, gloria a Dios, vívalo, eso es todo. Amén. Ok, oremos, no se preocupe, ahí las hermanas se van a encargar de apagar su celular. Amén. Oremos, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor amado,